Bueno, vamos a ver la serie 7, y bueno, digamos, conmigo van a empezar a ver, vamos a ver ahora desde la serie 7 a la 10 y la serie 12, es lo que resta de la materia, que comprende las unidades 6 a 8 del programa y la unidad 11. Bueno, en la serie 7 lo que vamos a ver es, ya habíamos adelantado algo de esto la vez pasada, de la dependencia de la energía libre de Gibbs con la temperatura y la presión, ¿no? En esta clase vamos a profundizar en eso. Vamos a ver el concepto de potencial químico, un concepto importante que van a usar de ahora en más. ¿Mm? Y vamos a ver cómo se va a relacionar este potencial químico con las funciones de estado, ¿sí? Las funciones termodinámicas que venimos viendo en la primera parte. Después vamos a ver el potencial químico para una sustancia pura, y después para gases ideales, solo, puros o en mezcla. Eso es lo que vamos a ver esta clase. Y las funciones termodinámicas de mezclado de gases ideales o de sustancias. Bueno, vamos acá a hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada. ¿Sí? Habíamos visto las relaciones termodinámicas para un sistema en equilibrio, que eran estas funciones, de ahí ya se deducían las funciones de Gibbs, la primera que combinaba la primera y la segunda ley, que si bien esto es para un proceso reversible, como son todas funciones de estado, como bien dijo Edith, les explicó la vez pasada, también se pueden aplicar a procesos irreversibles, porque como bien sabemos, las funciones de estado dependen del estado inicial y final del proceso, del que ocurre el proceso. No importa el camino que se realice para llegar al destino. Entonces yo puedo, un proceso irreversible, siempre que parta del mismo punto inicial y llegue al mismo punto final, considerarlo como reversible y utilizar estas expresiones. Bueno, teníamos las definiciones de entalpía, de energía libre de Helmholtz, de energía libre de Gibbs y las capacidades caloríficas. Bueno, también de las ecuaciones de Gibbs que les mencionaba, que se deducen a partir de la primera ecuación que combina el primero y segundo principio. Esto es todo el repaso de la vez pasada, ¿sí? Acá habíamos escrito una deducción de la última, que es con la que vamos a trabajar hoy. Entonces, ¿qué información tengo de estas ecuaciones de Gibbs? Por ejemplo, de la primera, tenemos la energía interna para un sistema cerrado, en un proceso reversible, con trabajo solo de volumen, que va a ser función de la entropía y del volumen. Entonces yo podía escribir a la energía interna como función de la entropía y el volumen. Por lo tanto, si yo tengo un proceso donde va a cambiar su energía interna, yo podría escribir ese cambio de energía interna como el cambio de la energía interna con la entropía, digamos, con cada una de sus variables, ¿no es cierto? Con la entropía manteniendo el volumen constante por diferencial de entropía más el cambio de la energía interna con el volumen a entropía constante por el diferencial del volumen. ¿Sí? Esta expresión así, digamos, no sé si alguno ya digamos, si alguno tiene dudas con esta expresión, porque uno ve derivadas y todo esto y se abruma un poco. Entonces, ustedes, cuando terminamos de ver la vez pasada la clase, y no sé si llegaron a hacer los últimos problemas, pero si uno aplica estas expresiones, uno después integra, ¿sí?, a ambos lados y ve el cambio total del proceso. Si yo quiero ver la variación de energía interna del punto A al punto B, integro entre los extremos del punto A y el punto B, integro, y bueno, y generalmente estas pueden ser expresiones que al integrar, como tengo el diferencial S, me va a quedar un resultado cuando evalúe los extremos o una expresión si no tengo valores, ¿no?, de extremos, pero una expresión matemática. Bueno, entonces sí, bueno, por eso, digamos, uno lo escribe de esta manera así general, y bueno, después uno trabaja con esto de la manera que le conviene y según la información que tenga. Entonces, si uno compara esta derivada, ¿sí?, esta expresión, esta variación infinitesimal de la energía interna, con esta ecuación de Gibbs,
uno puede asociar que la derivada de la energía interna respecto de S a volumen constante, ¿sí? Por ds, si ustedes se fijan, este término es T, ¿sí? Porque es T por ds, este término por ds, más este otro término por dB, ¿sí? Que ese otro término sería menos P. Entonces, estas derivadas parciales serían la derivada de U respecto de S a volumen constante sería la temperatura, y la derivada de U respecto de B a entropía constante sería menos P. ¿Mm? Entonces, de esta manera se pueden relacionar todas estas variaciones, ¿sí? Si yo hago lo mismo con la entalpía, perdón, y también la hago depender de S y de P, puedo hacer sus derivadas parciales y voy a ver que voy a sacar T y B de esas derivadas parciales. ¿Mm? Entonces, dice, el poder de la termodinámica es permitir que las propiedades que son difíciles de medir se puedan expresar en función de magnitudes fácilmente medibles como PT y volumen, ¿sí? Que es lo que me está quedando en estas derivadas parciales. Bueno, ahora vamos a ver particularmente el caso de la energía libre de Gibbs. En este caso, en esta expresión vemos que la variación de la energía libre depende de la temperatura y de la presión. Entonces puedo escribir de esa manera que la variación de G es la derivada de G respecto de T a P constante por diferencial T, más la derivada de G respecto de P a T constante por diferencial P. Entonces, si yo comparo esta expresión con esta otra, puedo ver que la primera derivada parcial, es decir, la derivada de la energía libre de Gibbs respecto de la temperatura a presión constante, es menos la entropía. Y la derivada de G respecto de la presión a temperatura constante va a ser el volumen. ¿Sí? Entonces, la entropía del sistema está relacionada con el cambio de la energía libre del sistema con la temperatura cuando se mantiene la presión constante. Cualquier proceso que ocurra en una mesada de laboratorio, la presión se está manteniendo constante, o cualquier proceso que ocurra a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, eso directamente va a estar relacionado con menos la entropía del sistema. Y si se varía la energía libre de Gibbs con la presión a temperatura constante, eso va a estar relacionado, va a ser el volumen del sistema. Bueno, entonces, vamos de ahora en más a trabajar con estas expresiones, ¿sí? Como la entropía de un sistema es siempre positiva, ¿sí? Porque siempre la entropía de un proceso que es espontáneo, que ocurre, siempre es positiva, entonces la variación de la energía libre de Gibbs con la temperatura va a ser negativa. Entonces, fíjense, si hacemos un gráfico de la energía libre de Gibbs en función de la temperatura, ¿sí? Fíjense que son las dos variables que tengo en esta expresión, G y T. Entonces, esto es como hacer una pendiente. Si yo tengo un gráfico, ¿sí? De G en función de T, la de delta I que sería delta G, respecto, digamos, sobre delta T, esto sería como una pendiente, ¿sí? Ahí se me fue. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El desorden de un gas es mayor que digamos, si uno compara el gas líquido o sólido, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, pueden ocurrir los cambios de estado, ¿sí? Entonces, si yo tengo un gas que es más desordenado, entonces esta pendiente va a ser más empinada, más grande. El módulo, digamos, de menos S va a ser más grande, ¿sí? Entonces, es lo mismo que decir que menos la derivada de G respecto de T para un gas va a ser más grande. Mayor desorden tiene un gas con respecto a un líquido, con respecto a un sólido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto sería, esta primera parte sería la entropía del gas, mayor que la entropía del líquido, mayor que la entropía del sólido. Si uno lo ve en el gráfico, podría ver que el gas tiene una pendiente mucho más abrupta que un líquido y que un sólido. Entonces, fíjense, a bajas temperaturas, a ver, esperen que me están pidiendo para entrar. Ahí está. Ahí está.
A bajas temperaturas, el que tiene menor energía libre sería el sólido, ¿está bien? A medida que tengo una sustancia pura que voy aumentando la temperatura. La tengo en estado sólido, aumento la temperatura hasta llega un punto donde empieza a ocurrir el cambio de estado, ¿sí? De sólido va a pasar a líquido. En esa situación, el que va a estar por debajo, digamos, la energía libre de Gibbs va a ser menor del líquido, luego de esa, digamos, a partir del cambio de estado, que del sólido, porque desde esta temperatura va a empezar a haber líquido, hasta que se llega a una determinada temperatura donde va a pasar de líquido a gas, ¿sí? Entonces sería este punto, a esta temperatura, a partir de la cual, si se sigue aumentando la temperatura, el que va a predominar es el gas y va a tener la menor energía de Gibbs. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, con el gráfico. Entonces, como conclusión es que las pendientes de estas curvas serían la entropía de cada uno. Es más abrupta, digamos, son negativas porque justamente es negativo, pero digamos, las más grandes módulos, la del gas, le sigue la del líquido y la del sólido, por el desorden, que se representa por esas pendientes. Y a medida que aumenta la temperatura, digamos, a bajas temperaturas, el que tenga menor energía libre va a ser el más estable, y cuando se producen los cambios va a cambiar el estado y va a ser el más estable en la otra fase, la fase siguiente. Bueno, entonces eso sería la importancia de esta derivada de G respecto de T a P constante. Vamos a la otra derivada, que es la variación de la energía libre con la presión a temperatura constante, que es el volumen. Bueno, el volumen es siempre positivo de un sistema, ¿sí? Entonces esa variación de la energía libre de Gibbs con la presión a temperatura constante va a ser siempre positiva. Y acá de vuelta vamos a comparar cómo va a ser eso para un gas, para un líquido o para un sólido. El gas tiene ocupa un volumen mucho mayor que un líquido que un sólido. Entonces va a ser mucho mayor esa variación para un gas, luego para un líquido y para un sólido, ¿sí? Y como el líquido y el sólido son fases condensadas, ¿sí? La variación de G con la presión va a ser menos sensible para este caso, ¿sí? Sino que sí va a ser para esto. Eso me lo dice esta pendiente, ¿sí? Fíjense que yo siempre estoy graficando G acá en función de P. Sería G en función de P. La pendiente de ese gráfico es el volumen, ¿sí? Por eso tengo diferencial G respecto de diferencial P, es la pendiente. Es positiva y es mucho más grande en el caso del gas que en el caso del sólido y más que en el caso del líquido. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno, Sí. vieron que siempre que uno hace una pendiente, bueno, es delta I sobre delta X, por eso hago hincapié en eso. Si alguien no entiende, hable, ¿no? Me interrumpe y me pregunta, ¿sí? Porque bueno, veo que siempre contestan que entienden, pero bueno, no, si alguien no entiende, no tenga vergüenza y me lo dice, ¿sí? Vuelvo a explicar lo que sea. Bueno. ¿Qué más podemos decir de esta relación, de la variación de la energía libre de Gibbs con la temperatura? Acá vamos a hacer una deducción que la vamos a usar después más adelante. Bueno, digamos, la variación de G con respecto de T a P constante es menos S. Por la definición de que G es igual a H menos TS, reemplazo, despejo de acá S, ¿sí? Y la reemplazo acá. Y reacomodo y me queda que la derivada de G respecto de T a P constante sería menos H sobre T más G sobre T. Si yo reacomodo esta expresión, me dejo solo, digamos, al costado, digamos, menos H sobre T, ¿sí? Paso del lado G sobre T. Por otro lado, si uno calcula la derivada respecto de la temperatura de G sobre T a P constante, ¿sí? Esto es una derivada de una composición de funciones, ¿no? De una división. Es la derivada digamos, la derivada del de arriba, ¿sí? Respecto a temperatura, presión constante, por el de abajo sin derivar, más el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Entonces, bueno, si
hacemos las cuentitas, ¿sí? Acá, bueno, esto el término me quedaría igual, y acá derivo 1 sobre t respecto de t, y me queda menos 1 sobre t cuadrado, y por g, que estaba acá. Entonces, si yo de esta expresión saco factor común 1 sobre t, me queda, me queda esta expresión que es la misma que, que se dedujo antes, que se despejó antes, ¿sí? La derivada de g respecto de t a p constante menos g sobre t es menos h sobre t. Entonces, directamente reemplazo en esta expresión menos h sobre t. Entonces me va a quedar que la derivada respecto de la temperatura de g sobre t a p constante, ¿sí? Va a ser igual a 1 sobre t por menos h sobre t. Reacomodando me queda esto, ¿sí? Menos h sobre t al cuadrado. Esa es la ecuación de Gibbs-Helmholtz, ¿sí? Esa es una relación que muestra que si uno sabe la variación de la entalpía, ¿sí? Porque para un cambio grande, ¿no? Por ejemplo, acá está sola, pero si yo hago un cambio, digamos, la derivada respecto a la temperatura del cambio de un delta G de un proceso a P constante, eso me va a dar menos delta H sobre T cuadrado. Entonces, si yo sé la variación de la entalpía de un proceso a presión constante, sé la variación de su energía libre con la temperatura. Esto lo vamos como les decía, a rescatar después más adelante. ¿Y qué más podemos decir de la otra expresión? Es lo que podemos decir es lo siguiente, ¿sí? Si uno considera que una modificación a temperatura constante de la ecuación de Gibbs respectiva, ¿sí? Donde era diferencial G es menos S de T más B de P, si la temperatura es constante, este término se anula, me queda que la diferencial G es igual a B de P, ¿no? Que sería esto que está acá, ¿no? Porque si uno pasa el diferencial para acá, me queda esta expresión de acá. Vieron que está todo como relacionado. A esto llegamos por otro lado, pero es todo lo mismo, digamos. Es otra manera de ver la cuenta. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Un diferencial G es igual a B diferencial P. Si yo integro, si tengo dos diferenciales, una ecuación diferencial, para poder resolverla tengo que integrar a ambos lados. Integrando de este lado, diferencial G me va a quedar, integro en función de la presión, ¿no? G a una P final menos G a una P inicial, ¿no? Directamente va a ser una resta. Y del otro lado tengo la integral entre la P inicial y la P final de B de P. Esto también lo puedo escribir en magnitudes molares, ¿sí? Si yo trabajo con volumen molar, bueno, voy a tener la diferencia de la energía libre molar, o de otra manera, ¿no? La energía final, energía libre final molar a una presión final va a ser igual a la energía libre molar que tenía el sistema en la presión inicial, más un cambio que responde a ese cambio de presión, ¿no? Que hace modificar a la G inicial para dar como resultado la G a P final. Bueno, en el caso de líquidos y sólidos, como el volumen va a depender poco de la presión, ¿sí? Yo el volumen acá lo tengo dentro de la integral, va a depender muy poco de la presión, entonces lo vamos a considerar constante. Entonces sale afuera de la integral y directamente esta integral me va a quedar como una diferencia de presiones, ¿no? P final menos P inicial. Entonces en ese caso, para líquidos y sólidos, la energía libre molar a una presión final va a ser igual a la energía libre molar a una presión inicial más el volumen molar por la diferencia de presiones que ocurrió en el proceso. Bueno, ¿qué pasa con el caso de gases? ¿Sí? Si yo tengo gases, no voy a poder sacar el volumen fuera de la integral, porque el volumen depende fuertemente de la presión. Entonces, en ese caso, voy a usar una ecuación, acá el volumen lo voy a reemplazar por una ecuación de estado, podría llegar a reemplazarlo. Entonces, vamos a ver el caso particular de gases ideales, ¿sí? Donde la ecuación de estado sería RT sobre P, reemplazando, ¿sí? En la expresión de G, e integrando. Voy a tener que a T constante, ¿sí? Porque habíamos hablado que esto se partía de T constante, ¿sí? Un proceso a T constante, para gases ideales, voy a tener que la energía libre molar de un gas a la presión final va a ser igual a la energía libre que tenía ese gas inicialmente, más RT logaritmo de las dos presiones, ¿sí? P final sobre P inicial.
En particular vamos a ver que se va a partir como estado de referencia en una presión inicial de un bar, ¿sí? Entonces se va a tomar esa presión estándar, ¿sí? Como estado de referencia. Entonces se toma como un estado de referencia G0, ¿sí? Si esa P inicial es un bar, esta G se va a llamar G0, ¿sí? Le vamos a llamar G estándar. Sería energía libre molar del estado estándar. El valor de esa G0 es el valor de G cuando la presión es un bar y a la temperatura T que está ocurriendo el cambio, ¿no? Y solo va a variar con la temperatura. Quiere decir que si yo cambio la temperatura del proceso, cambia ese estado de referencia. Entonces, si la presión inicial es P0, es decir, un bar, voy a poder escribir como la energía libre, perdón, de un gas a la presión final, a una presión determinada P, como si a ese gas hubiera estado a un bar y se le haya hecho un cambio de presión, ¿sí? Si hubiera estado un gas a un bar y sufrió un cambio de presión, ese cambio de presión va a estar dado por esta cuenta, que me va a modificar cuál va a ser su G final, a la P final, ¿sí? Fíjense acá que si esa P final es P0, no hubo cambio, esto es logaritmo de 1 es 0 y me queda que G es G0. Que sería esto que estoy graficando acá. Si yo grafico la energía libre molar de ese gas, que sería esto, en función de la presión, ¿sí? Cuando P es P0, ¿sí? Reemplazo acá, G va a ser G0. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, juntando lo que dije, vemos que la variación de la energía libre de Gibbs molar con la presión para líquidos y sólidos a T constante, la puedo escribir de esta manera, ¿sí? Donde considero que el volumen no cambia con la presión, y la escribo de esta manera. Entonces, si yo grafico el volumen en función de la presión, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la ecuación inicial de donde partió esto, ¿sí? Diferencial G igual a P inicial, P final, digamos la integral, ¿no? De B de diferencial P. ¿Esto qué se representaría? Si yo tengo una función, un gráfico de B en función de P, la integral sería el área bajo la curva de esa función, ¿sí? En el caso de los líquidos y sólidos sería este área bajo la curva, ¿sí? Fíjense acá, está dibujado cuál sería el área, digamos, bajo la curva, que sería ese diferencial G, ¿sí? El cambio de energía libre para el gas, considerándolo que el volumen no cambia con respecto a que se lo hubiera considerado que cambia. ¿Sí? Es muy poco la variación del volumen con la presión para líquidos y sólidos. En el caso de gases ideales, tendría esta expresión final, ¿sí? Entonces si yo grafico esto mismo, ¿no? el área bajo la curva ahora, como tengo una función logaritmo, sería esta la curva, ¿no? De G. Entonces el cambio entre P inicial y P final va a ser el área esta bajo la curva, que va a corresponder a este diferencial G. Entonces, si uno comparara estos dos gráficos, el volumen de un gas es mucho más grande que el de un líquido y de un sólido, entonces este rectángulo de acá arriba estaría ocupando esta línea punteada que está acá abajo, ¿sí? Este sector de acá, si uno los compararía, digamos, cualitativamente en un mismo gráfico. Bueno, y vamos a ver así como una introducción, lo vamos a ver más adelante en detalle, pero para que no quede descolgado, si yo hiciera la variación de la energía libre de Gibbs molar con la presión, pero para gases reales a temperatura constante, lo que se va a considerar es, para no, digamos, siempre partiendo, ¿no?, de esta expresión con la integral, como tendría que conocer cuál es la variación del volumen para estos gases reales con la presión, ¿sí? Es decir, la ecuación de estado de cada gas real, y eso es una cosa complicada, digamos, porque no es algo fácil de obtener, y es imposible. Entonces uno puede, lo que se hace es, se mantiene la misma expresión que teníamos antes, ¿sí? Esta que teníamos acá,
¿sí? G, o bueno, mejor dicho acá, esta que estamos, la mejor sería esta que está escrita igual que la otra, ¿sí? G a P es igual a G estándar más RT logaritmo de P sobre P cerito. Entonces, manteniendo esa misma expresión, pero reemplazando la P, ¿sí? Por una presión efectiva que le vamos a llamar fugacidad, donde esa presión efectiva va a estar compuesta por un coeficiente de fugacidad por la presión real, ¿sí? Este coeficiente de fugacidad es el que me va a mí a medir el desvío de la idealidad que va a presentar esta ecuación cuando yo trabajo, en vez de trabajar con gases ideales, con gases reales. Entonces se mantiene para no hacer, digamos, como uno no sabe la expresión del volumen con la presión, la dependencia, usa la misma expresión que se usa para gases ideales para generalizar, donde reemplaza la presión por algo que desvía la idealidad por P, ¿sí? Es esa llamada presión efectiva o fugacidad. Entonces vas a tener esta expresión. Bueno, entonces resumiendo, de la variación de G con la temperatura a presión constante, que es menos S, se deduce la ecuación de Gibbs-Helmholtz, ¿sí? Que va a relacionar la variación de la energía libre con la temperatura de un proceso que ocurre a P constante con la variación de la entalpía de ese proceso. Y por otro lado, a partir de la ecuación de la derivada de G respecto de P a T constante, que es el volumen, voy a deducir la variación con la presión, ¿sí? De G, para líquidos y sólidos, para gases ideales y para gases reales. Fíjense que se mantiene acá, se ve las dos juntas, es la misma expresión, nada más que cambio P por el coeficiente, por fugacidad, que sería el coeficiente de fugacidad por P. Bueno, hasta acá, ¿vienen bien? Sí, una consulta. Sí. ¿El G cerito también está tabulado para gases reales también? Sí, el G cerito, ya igual lo vamos a ver, pero sí, serían cambios estándar. Sí, tenés tablas que la vamos a ver, porque vos en realidad lo que vas a ver son cambios, ¿sí? No, vos no podés medir qué es G molar sola, ¿sí? Claro. Sino que vas a medir cambios. ¿Mm? Entonces, por eso, digamos, a partir de ahora vamos a empezar a ver estos estados estándar, ¿sí? Van a ver que van a empezar a aparecer y quizás uno va a decir, ¿y de dónde lo saco? ¿Y de dónde saco el valor? En realidad siempre se van a cancelar o como voy a hacer diferencias, no voy a necesitar ese valor, ¿sí? Ah, genial, gracias. Pero si no, está tabulado. Bueno, sigamos. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿cómo se modifican las ecuaciones de Gibbs en sistemas que pueden cambiar su composición? ¿Sí? ¿Cómo puede cambiar la composición de un sistema? Por dos motivos, ¿no? Puede cambiar, porque si el sistema es abierto y puedo incorporar o retirar masa de uno o de más componentes del sistema, o en el caso de que tenga un sistema cerrado, que habíamos visto por el equilibrio químico que podría ocurrir, los equilibrios, sería tanto para que ocurran reacciones químicas o transporte de masa entre distintas zonas dentro de una fase o entre distintas fases dentro del sistema, ¿sí? Pues sería por cambio de estado y por reacciones químicas. Entonces, en estos sistemas, un estado termodinámico lo voy a definir mediante Tp y voy a tener que definir el número de componentes presentes en cada una de las fases en el sistema. Entonces, las funciones de estado U, H, A y G en cualquier instante también van a depender del número de moles de estos componentes. Entonces, por ejemplo, para la energía libre de Gibbs, esa función va a depender de T y P, y ahora como pueden cambiar el número de componentes o la cantidad de los componentes, tengo que hacerla depender de cada uno de sus componentes. Bueno, dice N1, N2 y Nk son los números de moles de cada uno de los K componentes que tenga el sistema. Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de una sola fase, en el que varias variables se modifican en forma infinitesimal por efecto de un transporte de masa o por una reacción química. Entonces, si yo quiero calcular la variación de G debido al cambio, ¿sí? Vimos recién que G va a ser función de la temperatura, la presión y el número de moles de cada componente. Entonces, al igual que hacíamos antes, la variación de G la voy a escribir como la variación de G con la temperatura
a P y a todos los componentes constantes por diferencial T, la variación de G con la presión a T constante por y a todos los componentes constantes por diferencial P, más la variación de G respecto al número de moles de un componente, ATP constantes y el resto de moles de componentes constantes. Y así lo hago, digamos, voy variando de a uno manteniendo el resto de las variables constantes, ¿sí? Entonces, NI permanece constantes los números de moles de todos los componentes, ¿sí? Acá, cuando pongo NI. Y cuando pongo NJ distinto de I, van a permanecer constantes los números de moles de todos los componentes menos de NI, ¿sí? Porque acá estoy, por ejemplo, en el caso de N1, la variación de G respecto de N1, a N2, N3, N4, todos los demás constantes, ¿sí? Bueno, las dos primeras derivadas parciales ocurren a composición constante y es válido el resultado de un sistema de composición constante. Si yo las dos primeras variables, como ocurre en la composición constante, yo ya sabía que esta es menos S y esta es B, que los vinimos viendo. Entonces, reemplazando acá, tengo que diferencial G va a ser menos S más dt, por dt, más B por dp, más la suma de todos estos diferenciales parciales, ¿no? De G con N1, con N2, con N3, así con todo. Entonces es la sumatoria de diferencial G respecto de NI, ATP y todos los N menos INI constante por diferencial NI. ¿Sí? Sería lo mismo que vimos antes, más una parte donde uno le agrega el cambio de los componentes del sistema. Entonces vamos a definir el potencial químico de la sustancia I como esas derivadas parciales, ¿sí? Como la derivada parcial, es decir, la variación de G respecto del número de moles de un componente, ATP, y el resto constantes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un sistema de dos componentes, vamos a ver si puedo escribir, ¿sí? Si yo tengo un sistema que tengo el componente 1 y el componente 2, ¿sí? Entonces voy a tener un mu, ¿sí? Es decir, un potencial para el componente 1 que va a ser igual a ¿qué? A ver, ¿ustedes ven? Yo me veo el coso del... Ahí está, ahí lo subí, no sé si ustedes ven, yo veía la letrita, Sí, lo se que ven yo... azul. Ahí está, bien. Esto va a ser igual a la derivada parcial de la energía libre respecto del componente, del número de moles del componente este 1, ¿sí? Cómo cambia la energía con el número de moles del componente 1, manteniendo T, P y N2, en este caso porque tenemos dos componentes constantes, ¿sí? Y también puedo escribir el potencial químico del componente 2 como la variación de G respecto del número de moles de 2 a T, P y el número de moles de ¿quién? De uno constante. De 1 constante. Ahí está. ¿Sí? Son derivadas parciales, se llama. Ya después lo vamos a ver, propiedades parciales molares cuando veamos más adelante. Esto sería una propiedad parcial molar. Es una derivada parcial de G, digamos, respecto a una de las variables, ¿no? En este caso el potencial químico es el número de moles. Si ustedes ven acá unidades, esta G no es molar, ¿sí? Sería extensiva. Dividido esto que tiene unidades de moles, me quedaría que el potencial químico es molar, ¿sí? Es como una G molar. Es como la variación de la energía libre molar de ese componente, ¿sí? Bueno, se lo va a generalizar con I porque, bueno, es para el componente I. Acá yo les hice para que lo vean como más materializado, si fueran dos componentes, ¿cómo sería? Bueno, vamos a borrar. Ahí estamos. Entonces, si uno reescribe la expresión que habíamos escrito antes, en este paréntesis que está acá estarían estas derivadas parciales, ¿sí? Entonces voy a reemplazar cada una de estas derivadas parciales por mu sub i.
Entonces, la variación infinitesimal de G va a ser igual a menos S diferencial T más B diferencial P más la sumatoria de los potenciales químicos, digamos, del componente 1 por dn1, más el componente 2, mu2 por dn2, más así toda la sumatoria de todos. Esta ecuación es clave para la termodinámica química, atenti, por favor. Se cumple durante procesos, digamos, durante reacciones químicas y cuando hay transporte de materia dentro o fuera del sistema, ¿sí? Por eso es aplicable a sistemas abiertos. Dijimos que en esta expresión se aplica para cuando cambia la composición del sistema, ya sea en un sistema cerrado, por una reacción química, como dijimos, o un transporte de materia, o como porque yo agregue o quite componentes de ese sistema. Es una de las ecuaciones de Gibbs para sistemas en los cuales hay cambio de composición, y a partir de esta expresión se van a surgir las otras funciones de estado. Y se van a tener expresiones de las ecuaciones de Gibbs para sistemas con cambio de composición. Bueno, entonces, las ecuaciones de Gibbs de un sistema de una sola fase donde puede haber cambio de composición, ahora van habíamos visto que de la que habíamos visto, ¿no? Antes, que no cambiaba la composición, aparece este término que indica el cambio de composición. Lo mismo va a ocurrir con el resto, ¿sí? Diferencial U, lo voy a escribir como T de S menos P de B más mu I por DNI, ¿sí? Estos mu I van a ser diferentes, ¿no? Fíjense, en el último es el que vimos, ¿sí? Pero yo a mu I también lo voy a poder escribir, acá en este caso, va a ser igual a la variación de U con el número de moles, cuando S y B y el resto de los componentes se mantiene constante, ¿sí? ¿No? Esto no es que, digamos, fíjense el detalle que acá yo cambio U, acá era G, acá pongo U, pero también cambia quienes se mantienen constantes, ¿sí? O mu I también lo puedo escribir como la variación de H respecto de NI a SP y el resto de los números de moles constantes. O como la variación de la energía libre de Helmholtz con el número de moles a TB y N constantes. La que más vamos a usar y la que más importante es esta última, ¿sí? Que es la variación de la energía libre con el número de moles a T y P constantes. Son los procesos que habitualmente ocurren, ¿sí? Por eso es la más importante y con la que vamos a trabajar. Bueno, esto muestra la importancia del potencial químico, ya que define cómo varían las distintas funciones termodinámicas con la composición. Hay un problema que van a ver en la serie, el primer problema, que bueno, llegan a deducir estas expresiones. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo más de una fase? Hasta ahora habíamos visto esto, que tengo más de un componente, pero si yo tengo más de una fase, por ejemplo, tengo una crema, una manteca, donde una crema, por ejemplo, tengo gotitas de aceite dispersas en una fase continua que es agua, y otros ingredientes. La manteca es al revés, serían gotitas de agua dispersas en una fase continua que es de aceite. ¿Sí? Acá tenemos una foto del primer caso, por ejemplo, de una emulsión donde tengo gotitas de aceite, ¿sí? Dispersas en una fase continua acuosa. Entonces, acá yo estoy teniendo dos fases, fase aceite y fase agua. Y a su vez, en el agua puedo tener otros, digamos, tengo componentes que pueden estar solo en el agua, solo en el aceite o intercambiarse entre los dos componentes, entre las dos fases, ¿sí? Entonces, el G de este sistema va a ser igual a la sumatoria de la G de las fases, es decir, en este caso, el G de esta emulsión va a ser igual al G del aceite más el G del agua. Entonces, el diferencial G de un cambio que ocurra en esta emulsión va a ser igual al diferencial de esta sumatoria, es decir, es la suma de los diferenciales que van a ocurrir, lo que va a ocurrir en cada fase, ¿sí? Sería diferencial G de aceite más diferencial G de agua. Entonces el diferencial para cada fase lo voy a escribir, por ejemplo, el diferencial G para el agua va a ser igual a menos S del agua por diferencial T más el volumen del agua por diferencial P más la sumatoria de quiénes. Supónganse que en el agua tengo cloruro de sodio, tengo agua
y tengo, no sé, sorbato de potasio, que es un antimicrobiano. Entonces, ¿qué voy a escribir acá? Más la suma de el potencial químico de el agua, por dN del agua, más el potencial químico de el sorbato de potasio por dN del número de sorbato de potasio, de moles de sorbato, más el mu del, dijimos, cloruro de sodio por dN del cloruro de sodio, ¿está bien? Y si yo planteo esto mismo para el aceite, el diferencial G para el aceite va a ser igual a menos S del aceite por diferencial T, más B del aceite por diferencial P, más la sumatoria de todos los componentes que yo tenga en el aceite. Que lo que se suele hacer es agregar todos, los que están en el agua y los que están en el aceite, porque puede haber que haya migración entre uno y otro, ¿sí? Entonces uno tendría que ser, no sé, si el aceite, el sorbato de potasio que se puede repartir entre el agua y el aceite, puedo poner digamos, el potencial químico del sorbato de potasio que esté en el aceite por diferencial del número de moles del sorbato de potasio en el aceite, ¿sí? Entonces esta expresión la voy a escribir para el agua y la voy a escribir para el aceite. Entonces la expresión total, el cambio total va a ser igual a la suma, ¿sí? Bueno, el menos por este menos, pero es la suma de las entropías del agua, digamos, es decir, la entropía del agua más la entropía del aceite por diferencial T, más el volumen del agua más el volumen del aceite por diferencial P, más la sumatoria de las dos fases de todos los componentes, ¿sí? De lo que hicimos por separado, todo sumado. Entonces, considerando que S y B son extensivas, ¿sí? Es decir, van a ser, digamos, no es que voy a tener separado S digamos, voy a medir una total del sistema, entonces tengo que menos la entropía del sistema por diferencial T, más B por diferencial P, más esta sumatoria. Entonces, en el caso de que yo tenga más de una fase, el potencial químico del componente I, por ejemplo, del cloruro de sodio en la fase acuosa, sería cuando alfa es el agua, va a ser mu del cloruro de sodio en el agua, va a ser igual a la variación de G en el agua respecto de la variación del número de moles de cloruro de sodio en el agua, cuando la temperatura y la presión del sistema y todos los moles restantes de las otras sustancias que pueden estar en el agua son constantes. ¿Se entendió? Sí, profe. Es un poco enroscado los simbolitos, pero quise tratar de diferenciarles y darles este ejemplo para que les sea un poco más entendible. Bueno, ahora, ¿por qué me importa el potencial químico? ¿No? Digamos, ¿qué involucra la terminología del potencial químico? ¿Sí? Es importante para entender la dinámica de la materia, digamos, hacia dónde va a desplazarse. Fíjense que está relacionado con G, ¿sí? Entonces me va a decir la tendencia hacia dónde va a ocurrir el cambio en un proceso, ¿sí? Me va a decir la tendencia de una sustancia, cuán factible va a ser que reaccione con otras, ¿sí? Acuérdense de vuelta que está relacionado con G, ¿sí? G me decía la espontaneidad de un proceso. También me va a decir la tendencia de una sustancia a transformarse, para pasar de un estado a otro. O para a redistribuirse espacialmente de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, bueno, puede expresarse, digamos, esta tendencia la vamos a llamar potencial químico de esa sustancia A, ¿sí? Y como les había adelantado, como es la derivada de G respecto al número de moles, su unidad va a ser energía sobre mol. Una reacción, una transformación, una redistribución de materia puede darse espontáneamente si esa tendencia al cambio, es decir, si ese potencial químico de una sustancia es mayor en el estado inicial que en el estado final, ¿sí? Si uno tiene un proceso, supónganse que yo tengo helio en un globo y estoy en una habitación y se pincha ese globo y el helio se libera del globo. Ese helio, en ese estado inicial donde se está liberando, tiene un potencial químico, es el helio, mucho mayor que en el estado final, donde va a estar, ¿qué esperan que ese helio que le ocurra después de un tiempo, o después del proceso que ocurra?
va a ocupar el lugar se va a redistribuir en el volumen de la habitación, sería, ¿no? Algo así. Perfecto, claro. Entonces, de esa manera, el potencial químico del helio en ese estado final, donde esté ocupando todo el volumen, va a ser menor. Entonces, el potencial químico inicial es más alto que el potencial, va a ser más alto que el potencial químico final. Después lo vamos a ver con ejemplos. ¿No? Otro ejemplo. Entonces, me está diciendo que esa diferencia de potencial me está diciendo que va a haber una tendencia, no se va a quedar recluido el helio en un sector de la habitación, sino que va a difundir en el resto de la habitación, bajando su potencial químico inicial hasta llegar a un equilibrio. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces la condición para que un proceso sea espontáneo en un sistema que tiene n sustancias es que el número de, digamos, la sumatoria, digamos, la suma de cada potencial, digamos, tengo una mezcla, no sé si ustedes, digamos, ya visualizan que esta sub I, esta I, es un componente, digamos, en ese caso tendría el helio más la suma de el potencial químico de todos los otros elementos del aire, ¿sí? Entonces sería el número de moles de helio por un potencial químico del helio más, ¿sí? Esto representaría número de moles de oxígeno por el potencial químico de oxígeno, más el número de moles de hidrógeno, por todos los componentes del aire, todos sumados. Inicialmente, esa suma va a ser mayor que cuando se alcance el estado final, la misma suma, ¿sí? Entonces eso va a hacer que el proceso sea espontáneo. Cuando se alcance el estado final, es decir, el equilibrio, ya se difundió el helio por el resto de la habitación, se va a llegar al equilibrio, entonces la suma de potenciales iniciales va a ser igual a final, es decir, ¿no? El cambio de potencial es nulo, ¿sí? Bueno. Bueno, pero eso es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Es lo mismo que estamos, esto es el potencial químico que viene de la energía libre de Gibbs, que me dice la espontaneidad de un proceso. Pero, por ejemplo, acá tengo la combustión de una vela. Como combustible tengo parafina, tengo comburente oxígeno y tengo me daría los productos de combustión, ¿sí? Dióxido de carbono y agua. ¿Qué pasa? La vela tendría que arder espontáneamente porque el mu de la parafina, ¿sí? Que son los componentes iniciales, más que tengo, acá sería N es 1, ¿sí? Que tengo este número. Más el número de moles de oxígeno, ¿sí? Que sería 3N más 1 sobre 2 por el mu del oxígeno, es mayor que esto que tenemos del otro lado, digamos, que los productos. Sí ocurriría. Pero eso no ocurre porque no se va a encender la vela, sí va a necesitar un iniciador. Entonces, como siempre decimos en la termodinámica, es un proceso que es posible, me dice si algo va a ocurrir o no, ¿sí? Pero no sé si efectivamente ocurrirá, ¿sí? Es el famoso ejemplo del carbono grafito, digamos, del carbono diamante a carbono grafito, que el proceso es espontáneo, pero tienen que pasar millones de años para que ocurra eso, ¿sí? Entonces la transformación, digamos, me puede decir algo que, digamos, la espontaneidad, que sí que algo ocurra, pero bueno, hay que ver, faltaría la parte cinética, o en este caso el iniciador para que ocurra la reacción. Entonces la transformación en la dirección opuesta puede ocurrir, pero requiere de una acción y no va a ser de manera espontánea, ¿sí? Es decir, siempre voy a ir de mayor potencial a menor potencial. Bueno, ¿cómo vamos a cuantificar el potencial químico? Esta tendencia al cambio va a estar determinada por el tipo de sustancia del cual vamos a evaluar el potencial químico y va a estar determinada por el medio en el cual se encuentra, ¿sí? En qué vecindad, digamos, los parámetros para caracterizar qué lo rodea, por ejemplo, va a ser la temperatura, la presión, la concentración, el estado de agregación, el tipo y proporción de solvente u otros componentes que lo rodean, ¿sí? Entonces, el potencial químico va a ser función de la temperatura, de la presión y de todos los demás que lo rodean, ¿sí? Y del número de moles de esa sustancia, que es lo que me está diciendo acá en estos dos puntos. En una reacción no depende de cuáles son los otros reactivos participantes de la reacción ni de los productos que se forman. Es una característica de cada sustancia y no de la combinación, ¿sí? Va a ser, digamos, voy a tener un potencial químico para cada sustancia, ¿sí?
Bueno, entonces, como el potencial químico es la derivada de G respecto de NI, ¿sí? Y G va a depender de la temperatura, de la presión y el número de moles, entonces el potencial químico también va a depender de T, de P y del número de moles. Como esta es cociente de variaciones infinitesimales, que son propiedades extensivas, ¿sí? Como resultado es una propiedad intensiva, que ya lo habíamos adelantado. Entonces, si yo, como es una propiedad intensiva, puedo expresarlo en función de las fracciones molares en lugar del número de moles también. Dice notar que, aunque el componente I no esté presente en el sistema, de todas formas, su MUI está definido porque existe la posibilidad de agregar moles de esa sustancia al sistema si es un sistema abierto, ¿sí? Así que cualquier componente del sistema, si yo lo voy a agregar, lo tengo que poner, digamos, puede estar presente en el sistema. Bueno, el sistema más simple posible es el que tiene una sola fase con un único componente. Entonces la G y el potencial químico del sistema se van a poder escribir como, ¿sí? la G de ese sistema va a ser igual a el número de moles de ese componente por la G molar, ¿sí? Entonces, el potencial químico que lo voy como según su definición, es la derivada de G respecto de ese número de moles a T y P constante. Si ustedes derivan así, ¿sí? Esto es G molar, ¿sí? La derivada de G respecto de N a T y P constantes es G molar. Entonces mu es G molar, ¿sí? O lo mismo que poner que G es el número, es el número de moles por mu, ¿sí? Esto es G sobre N, ¿sí? N pasa multiplicando acá, ¿sí? Entonces es como que mu es G molar. Ustedes, yo quiero que les quede esa asociación, ¿sí? Que se lleven que hablar de potencial químico es hablar de G, de energía de Gibbs. Si hablamos de energía de Gibbs, estamos hablando de la espontaneidad de algún proceso, ¿sí? Entonces, el potencial químico de una sustancia pura en una sola fase es su energía libre molar. Bueno, ¿cómo calculamos G de un sistema de un único componente? Por definición, bueno, G es igual a H menos TS. Para una sustancia pura, G molar es H molar menos TS molar, o lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Con otra notación. Entonces, dice, la termodinámica solo permite medir variaciones de las funciones de estado. No proporciona valores absolutos, ¿sí? Es lo que veníamos diciendo. Por este motivo se trabaja con los llamados valores convencionales de entalpía y entropía para determinar G molar. Generalmente se encuentran tablas que reportan, ¿no? Tenemos propiedades termodinámicas a un estado normal a 25 y un bar, ¿sí? Pero son diferencias, ¿ven? ¿Sí? Tengo las sustancias y tengo delta H de formación, delta G de formación. Vamos a ver qué es esto, o repasar, porque esto ya lo han visto en alguna otra materia. Para una reacción que ocurre a temperatura constante, ¿sí? Tengo A número de moles de A más B número de moles de B. Esto me da C número de moles de C más D número de moles de D. Si yo llamo nu sub I a los coeficientes estequiométricos, entonces tengo que nu sub A es menos A, ¿sí? Nu sub B es menos B porque están en reactivos. Y nu sub C es C y nu sub D es D, positivos porque son productos. Entonces, se define la variación de entalpía normal o estándar de reacción, ¿sí? Es variación de entalpía normal, ¿sí? Por el cerito, de reacción, ¿sí? Normal o estándar, a la sumatoria de las entalpías normales de cada uno de los componentes por el número del coeficiente estequiométrico. Entonces va a ser nu sub A por la entalpía de A estándar, más nu sub B por la entalpía de B estándar, más nu sub C por la entalpía de C estándar, más nu sub D por la entalpía de D estándar. Reemplazando nu sub A, nu sub B, nu sub C y nu sub D por menos A menos B más C y más D, tengo, bueno, todos los reactivos son negativos y los productos son positivos, ¿sí? Entonces voy a tener que delta
delta H de estándar de reacción es productos menos reactivos, ¿sí? La sumatoria de los H estándar de cada uno de los componentes. Lo mismo va a ocurrir para la variación de la energía de Gibbs normal o estándar de reacción, ¿sí? La variación de G estándar de reacción es la de productos menos reactivos, ¿sí? Si la reacción que corresponde a la formación de un mol de una sustancia a partir de los elementos en estado estándar se llama así, ¿no? Variación de entalpía normal estándar de formación o variación de energía libre de Gibbs normal estándar de formación. La denominamos así. F es de formación, ¿sí? Si yo lo formo una sustancia a partir de sus elementos en estado estándar o normal, ¿sí? Como se encuentran en la naturaleza, tendría estas de formación, ¿sí? Estos serían de reacción, donde tengo la reacción, y acá tengo de formación de los elementos, ¿sí? Donde cérito se representa las condiciones normales de un bar y la temperatura T, ¿sí? Y T es la temperatura a la que ocurre la reacción. Generalmente los datos de tabla son a 25 grados. Entonces, ¿qué son estos elementos en estado normal o estándar? ¿Sí? Son elementos de la tabla periódica puras en su composición isotópica natural, en su forma más estable a la temperatura especificada y a un bar. ¿Sí? Por ejemplo, a 25 grados el estado normal del nitrógeno es un gas compuesto por moléculas de nitrógeno bimolecular, ¿sí? Nitrógeno 2. En el estado normal el mercurio es mercurio líquido. En el estado normal del carbono, el carbono es carbono grafito. Entonces, los delta H de formación de esas sustancias, de esos elementos en el estado normal o natural, se les van a considerar cero, ¿sí? Esos va a valer para el delta H y para el delta G, ¿sí? Es para elementos en sus estados normales o de referencia, porque no va a hacer falta una reacción para formarlos. Entonces, los delta H de reacción, o delta H de reacción, de delta G de reacción de una reacción, yo los voy a poder obtener a través de la sumatoria de los delta H de formación de cada uno de los componentes. Estos son los valores que se incluyen en las tablas porque sirven para calcular variaciones de entalpía y de energía libre, ¿sí? Entonces, en esta tabla que teníamos acá, digamos, el delta H de formación, por ejemplo, de plata acuosa es 105,56. Si yo tengo una reacción donde, donde tengo plata acuosa, su delta H de formación va a ser ese valor de tabla, ¿sí? Entonces, si yo sumo cada uno de las delta H de formación, que sería estos que voy a poner acá, me va a dar el delta H de reacción de esa reacción. Lo mismo para el delta G. Por ejemplo, dice, vamos a calcular la variación de energía libre de Gibbs normal o estándar de formación y de reacción. Se calcula la energía libre de Gibbs estándar de la reacción de oxidación del monóxido de carbono a dióxido de carbono a 298 Kelvin, ¿sí? Monóxido de carbono más oxígeno me da dióxido de carbono. Entonces, el delta H de reacción, delta G, perdón, de reacción estándar a la temperatura T, que va a ser a 298, va a ser igual a la sumatoria del delta G de formación de cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces, acá va a ser menos 1 por el delta G de formación del monóxido, más menos 1/2 por el delta G de formación del oxígeno, más 1, positivo porque es el producto, delta G de formación del dióxido de carbono. Si vamos a las tablas, bueno, acá pongo, lo pongo acá adelante, que lo saco de tabla, sería productos menos reactivos, ¿no? Voy a la tabla y puedo ver que el dióxido de carbono, ¿sí? Ahí tenemos 394, menos 394,36. Y después tenemos el del monóxido, es menos 137,17,
Y el del oxígeno, como el oxígeno es un elemento que en la naturaleza se encuentra así, digamos, no se produce por ninguna reacción, va a ser 0 su delta G de formación. ¿Mm? Entonces, mediante la sumatoria de los delta G de formación por su coeficiente estequiométrico, me va a dar el delta G de la reacción que quiero estudiar. ¿Mm? Entonces, en este caso me da que va a ser espontánea esta reacción, ¿sí? Y acá tenemos en la tabla que también se puede verificar que es 0 el oxígeno, ¿sí? El delta G de formación del oxígeno. Y acá también tenemos el carbono grafito, como en la naturaleza se consigue de esa manera, es 0, ¿sí? Miren el carbono diamante que tiene un delta G de formación positivo, ¿sí? Acá estamos viendo eso de la no espontaneidad, ¿m? Que habíamos mencionado antes. Ahí redondeo un par de transparencias más acá, sí, y ahora, cortamos un toquecito para hacer un intervalo. Bueno, ¿cómo se relaciona este delta G de formación estándar con el valor numérico del potencial químico de una sustancia pura? ¿Sí? Por convención vamos a llamar a mu sub A cerito como el potencial químico estándar, por este cerito, ¿sí? De una sustancia pura A. ¿Mm? Como el MUA caracteriza variaciones por reacciones químicas o cambio de estado o redistribución de masa en el espacio, no es el caso de reacciones nucleares, resulta conveniente tomar de referencia a los materiales básicos convencionales, que son los elementos, los que habíamos visto, ¿no? La referencia, que sean los elementos como están en la naturaleza, porque no se transforman entre sí ni por reacción química ni por transferencia de masa, y se pueden escoger valores de cada uno de ellos arbitrariamente, como por ejemplo 0, ¿sí? Como habíamos visto, el delta G de formación de los elementos es 0. Entonces, dice, si yo quiero calcular el potencial químico de una sustancia pura, se toma como estado de referencia fácilmente reproducible un estado del elemento en el cual se encuentre puro en su composición isotópica natural y en su modificación más estable la temperatura T y un bar. Entonces, vamos a llamar al estado de referencia de sustancias puras como mu sub A cerito, o que sería el delta G de formación cerito de esa sustancia A. ¿Mm? Quiere decir que, en conclusión de esto, es que el delta G de formación de una sustancia estándar lo voy a poder llamar como el potencial químico estándar de esa sustancia A. Entonces, bueno, yo puedo mirar algunos datos de tabla, ¿sí? Acá habíamos visto el carbono grafito es 0, ¿sí? Si uno lo compara con el carbono diamante, está la diferencia, ¿sí? Y si también depende del estado, ¿sí? Si es sólido o gaseoso, va a cambiar el valor del delta G de formación. Después, acá habíamos visto esto que era el monóxido, el dióxido, y va a depender también, ¿sí? Estamos hablando del delta G de formación que dijimos que es el mu, ¿sí? El mu cerito, el mu estándar. Fíjense que habíamos dicho que el mu dependía también de dónde se encontraba. Si acá tenemos dióxido de carbono acuoso, es decir, disuelto en agua, tiene otro mu, otro delta G de formación, que si lo tuviera en gaseoso solo, ¿sí? Que no estaría en agua. Entonces cambia el medio que lo rodea, le va a cambiar el potencial químico a la sustancia. Bueno, acá teníamos el de los elementos, es 0, ¿sí? Para el hidrógeno también. Y acá el agua, ¿sí? El estado también depende, ¿sí? Si el agua está líquida o está gaseosa, va a tener otro potencial estándar, ¿sí? O otro delta G de formación estándar. Entonces, dice notar que MUA sea 0 no implica que no tenga tendencia al cambio, es solamente una referencia, ¿sí? Se los define como 0 para tener una referencia. Muchas sustancias que uno encuentra normalmente tienen MUA negativo porque los elementos puros son menos estables que la sustancia que van a formar. Así que puedo encontrar mu negativos. El mu depende del estado de agregación y de la estructura cristalina, como vinimos comparando, ¿sí? Si es gaseoso, si es diamante o si es grafito, ¿sí? La estructura cristalina. Y mu A depende del medio, ¿sí? Por ejemplo, cuando se disuelve
EA no solamente juega un papel el tipo de solvente, sino la masa que está disuelta, la cantidad. Entonces, bueno, eso es lo que habíamos visto acá en el dióxido de carbono, si está gaseoso o está disuelto en agua. Esto es un poco viendo valores de esto que habíamos comentado acá, esto, ¿no? De que mu va a depender del tipo de sustancia del que estemos evaluando y a su vez de quién esté alrededor, en qué temperatura, en qué presión, pero bueno, en qué estado de agregación, cuál sea su concentración. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, el potencial químico, vamos a ver para gases, el caso de un gas ideal puro. Habíamos visto, sí, cómo variaba la energía de Gibbs molar con la presión a una dada temperatura, sí tenía esta expresión. G molar es el G estándar más RT logaritmo de P sobre P estándar, que sería un bar. Si habíamos visto este gráfico, sí, donde teníamos G en función de la presión, cuando la presión coincide con la presión estándar, tengo el G molar estándar. Como por definición, para una sustancia pura, el potencial químico es el G molar, uno puede reemplazar cada uno de estos G molar por mu, por el potencial químico. Entonces, G molar a P es lo mismo que poner el potencial químico a P, eso va a ser igual a este potencial estándar más RT logaritmo de P sobre P cerito. Este potencial estándar es un estado de referencia para gases y corresponde a las condiciones estables del gas a T y P igual a un bar, y de comportamiento de gas ideal. Es un estado de referencia, ¿sí? Entonces yo voy a tener el potencial químico de un gas a una determinada presión P va a ser igual a como si el gas estaría a un bar a una temperatura T más RT logaritmo de esta, digamos, esta parte modificaría ese estado estándar y me daría el estado en el que está ahora el gas, ¿sí? Es como un estado de referencia, un estado estándar. Bueno, entonces uno puede hacer de manera similar a este gráfico que teníamos ahí, pero sin necesidad de poner este muserito, ¿sí? Sino simplemente pasarlo restando al otro lado, ¿sí? Yo puedo graficar mu menos muserito en función de P sobre P0, ¿sí? De lo de adentro del logaritmo. Entonces voy a tener este tipo de curva, ¿sí? Y lo que voy a observar es que cuando la presión es menor a la presión estándar, ¿sí? Voy a estar en esta zona de acá abajo, esa diferencia de potencial se hace negativo, ¿sí? Porque, bueno, el logaritmo es menor a 1, el argumento del logaritmo. Entonces, este sería el gráfico de la variación del potencial químico con la presión para un gas ideal puro. Bueno, entonces, supongamos que lo que decimos, ¿no? Si la presión, si yo tengo una presión menor que la presión estándar, el potencial químico va a ser menor que el estado estándar, ¿sí? Entonces, esto podría decirse que, digamos, si yo parto de un estado inicial estándar y bajo la presión, el potencial estándar es químico, el potencial químico estándar es mayor que el potencial de esta presión que bajo, entonces va a tender a evolucionar el sistema para bajar ese potencial estándar que está, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la expansión de un gas contra vacío, ¿sí? Tengo una condición inicial donde tengo en un recipiente vacío y en otro recipiente tengo el gas. Si yo abro este robinete y dejo pasar, digamos, dejo que el sistema ocurra, va a haber un cambio, digamos, el sentido común nos dice que uno va a ver que hay un pasaje de gas de este recipiente al otro, hasta que se alcanza un estado de equilibrio, ¿sí? Va a haber una expansión frente a ese vacío, ¿sí? Este gas va a disminuir su presión, y esa disminución de presión por desplazarse va a ser un proceso espontáneo, porque va a disminuir su potencial químico, es lo que tenemos acá, ¿sí?
si inicialmente tenemos un potencial químico, al abrir el robinete hago que la presión de ese gas disminuya, entonces si inicialmente tengo una expresión de su potencial con una P y hago que esta P baje, la expresión final del mu va a ser de ese gas a esa nueva presión menor que la inicial que tenía. Entonces va a tender a ocurrir ese cambio, ¿sí? Va a tender a distribuirse el gas por todo el recipiente. Entonces dice, si la presión dentro de un recipiente no es uniforme, habrá un flujo de materia de la zona de mayor presión, que tiene mayor potencial químico, si uno lo puede ver acá en la expresión, hacia la zona de menor presión, donde tengo menor potencial químico, hasta que la presión sea uniforme en todo el recipiente. La condición de equilibrio material definida por un mismo potencial químico en toda la región del recipiente requiere que la presión sea uniforme en todo el recipiente. Por eso los gases van a ocupar todo el volumen. En el estado de equilibrio de tener la misma presión en todo el recipiente. Bueno, ahora supongamos que ahora tenemos una mezcla de gases ideales. Supongamos un recipiente con dos compartimentos separados por una membrana de paladio. ¿Sí? En un lado tenemos la mezcla de hidrógeno y nitrógeno a T y P. ¿Sí? Vamos a considerar que esa mezcla es de gases ideales. Por lo tanto, la presión total a la que va a estar este compartimento va a ser la suma de las presiones parciales de cada gas. La membrana, que es de paladio, solamente va a dejar pasar el hidrógeno puro. Entonces, digamos, va a pasar hidrógeno de un lado a otro hasta que se llega al equilibrio, ¿sí? ¿En qué situación se va a llegar al equilibrio? ¿Sí? Acá el hidrógeno tiene un potencial químico, ¿sí? Y acá tiene otro potencial químico, pero cuando esos dos potenciales químicos se igualen, se va a llegar al equilibrio, ¿sí? La membrana dice es permeable al hidrógeno y por lo tanto en el otro compartimento se va a ir acumulando hidrógeno puro hasta que en el equilibrio los potenciales químicos sean iguales en ambos compartimentos. Voy a ir el hidrógeno va a ir de mayor potencial a menor potencial, ¿sí? Va a fluir hasta que los potenciales se igualan. Entonces va a ser el potencial químico del hidrógeno, ¿sí? Acá estaría el I que antes veíamos, ¿no? En la mezcla va a ser igual al potencial químico del hidrógeno puro de este estado. En el equilibrio la presión de hidrógeno debe ser la misma en ambos compartimentos e igual a la presión parcial de hidrógeno en la mezcla de gases, ¿sí? Acá voy a tener una presión de hidrógeno y que va a ser igual a la presión parcial de hidrógeno en esta mezcla, ¿sí? Ahí va a ocurrir el equilibrio. Entonces, el potencial químico del hidrógeno en la mezcla a la presión P, ¿sí? Porque va a estar a la presión P total, va a ser igual, ¿sí? Lo que pusimos acá, al hidrógeno, al potencial químico de hidrógeno puro a esa presión que está en el otro receptáculo. ¿Y esto cómo lo puedo escribir? Como el potencial estándar, ¿sí? Como vimos antes, y la expresión de antes, perdón, acá, ¿no? El potencial de un componente es el estado de referencia más RT, logaritmo de P sobre P cerito. Entonces, acá voy a escribir que ese potencial de la sustancia del hidrógeno puro va a ser igual a un estándar, ¿sí? Que sería el hidrógeno a la misma temperatura de la mezcla, pero si estuviera a un bar, más RT logaritmo de la presión parcial de hidrógeno sobre P. Entonces, en base a esta expresión podemos escribir una expresión general donde para una mezcla de gases ideales puedo decir que el potencial químico de uno de los gases en la mezcla es como, va a ser igual al potencial químico de ese gas si estuviera puro, pero que si estuviera puro a la presión parcial que está en la mezcla, ¿sí? Y eso como se leería como el potencial químico de ese gas a un bar, ¿sí? Más RT logaritmo de la presión parcial sobre P cerito, ¿sí? Entonces de vuelta, el potencial químico de un componente en una mezcla, que es la mezcla está P, es lo mismo que si ese componente estuviera puro, pero a PI. O lo mismo que fuera su estado de referencia,
más este término que cambia su situación de estado de referencia, porque considera la presión parcial en la que está. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, tengo una duda también Sí. con la ecuación. O sea, el U cerito es el estándar y la P cerito siempre va a ser un bar. Un bar, sí. Ah, no, eso, gracias. Entonces, esto es, acá como no hay interacción entre los gases, o porque yo puedo ver que en la mezcla, si yo tengo un gas que está en la mezcla, a la presión de la mezcla, es como si yo lo pudiera ver a ese gas solo puro a su presión parcial en la mezcla, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo acá. Ver a un gas en una mezcla, a una presión total P de la mezcla, es lo mismo que si yo lo viera solo puro a su presión parcial de la mezcla, ¿sí? Y esto que es igual a lo que vimos viendo antes, al estándar más RT logaritmo de esa presión sobre P cerito. Entonces, de esa expresión, si uno desarrolla la presión parcial como la fracción molar por la presión total, y lo escribe acá, si lo reemplaza, me queda esta expresión, ¿no? Que el muy de la mezcla, presión P, ¿sí? Saco lo del medio, ¿no? Directamente voy a la mezcla. Es igual, bueno, el muy más RT logaritmo de PI sobre P cerito, o esta expresión que pusimos ahí. Y reagrupando, ¿sí? Yo acá el logaritmo tengo esta multiplicación, xi por p, lo desgloso en dos logaritmos, entonces me va a quedar que muy en la mezcla a la presión P va a ser igual al muy de estado de referencia más RT logaritmo de P, si esta parte de RT logaritmo de P sobre P cerito salió, más RT logaritmo de la fracción molar. A esta expresión, si uno la considera como la expresión anterior, la que partimos, uno podría decir que es el potencial químico del gas puro y del gas I puro, pero a P en vez de PI, ¿sí? Entonces, un gas en una mezcla, su potencial químico sería, por ejemplo, el potencial químico del oxígeno en una mezcla de gases a la presión P total de esa mezcla de gases, va a ser igual al potencial químico, por ejemplo, del oxígeno puro, si estuviera puro a P, a la presión total de esa mezcla, más RT logaritmo de la fracción que está ese oxígeno en la mezcla, ¿sí? Fíjense que esta fracción siempre va a ser o 1 si estuviera puro, entonces en ese caso si es 1, el logaritmo de 1 es 0, ese término se va y me quedaría que directamente tendría el gas puro a la presión P, o si es menor a 1. Entonces en ese caso, si es menor a 1, este logaritmo es negativo, este término es negativo, entonces ¿qué quiere decir? Que el oxígeno, el potencial químico del oxígeno en la mezcla a la presión P va a tener un potencial químico menor que si estuviera puro a esa presión. Entonces, como xi es menor a 1, entonces el potencial químico de un componente en la mezcla a la presión P es mayor que si estuviera puro. Esto lo puedo representar con este gráfico de acá. Si yo tengo esta situación, tengo abierto, ¿no? Este robinete, y tengo esta situación, ¿qué va a ser más probable? Que esté el gas puro en un costado a esa presión total en la mezcla y otro gas puro en otro costado, o a que estén todos ocupando todo el recipiente en la mezcla a la presión P. No van a estar puros en cada receptáculo, sino que van a estar mezclados en todo el recipiente, ¿sí? Por esta razón, si un gas puro se pone en contacto con una mezcla de gases a la misma presión, el gas va a difundir espontáneamente en la mezcla. Esto justifica la termodinámica de la difusión. Voy a tomar un vaso de agua, perdón. Bueno. Entonces, la expresión general, entonces, como antes habíamos visto para este gráfico, ¿no? De mu menos mu cerito para una sustancia pura, el mismo gráfico puedo ver en el caso de una sustancia en una mezcla, ¿sí? La sustancia I en la mezcla, ¿sí?
¿Y qué voy a ver? Que a medida que la presión parcial baja, el potencial químico baja de esa componente, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista molecular, el comportamiento del gas ideal en la mezcla es equivalente al del puro, ¿sí? Porque no existen interacciones moleculares ni en el gas ideal puro ni en la mezcla. A partir de esta ecuación, ¿sí? Que da el valor del potencial químico de cualquier componente de una mezcla de gases ideales, se pueden calcular todas las funciones termodinámicas de una mezcla de gases ideales, que vamos a ver ahora. Entonces uno puede generalizar esta expresión, ¿sí? Y la puedo hacer una mezcla no solo de gases ideales, sino una mezcla ideal, de una solución ideal, sea en estado sólido, líquido o gaseoso, siempre que sea ideal, ¿sí? ¿Cómo la puedo generalizar? Como el potencial químico de uno de los componentes en la mezcla, que va a estar a P y a T, a una temperatura T. Perdón. Y no estoy admitiendo alumnos. Va a ser igual al potencial puro a P y T, de ese componente puro a P y T, más RT logaritmo de su fracción en la mezcla, ¿sí? Este componente puro va a ser, es el potencial, es como un estándar, ¿no? Es un potencial de referencia. Siempre que voy a poner acá es uno de referencia más algo que me modifica esa situación de referencia, ¿sí? En este caso es el puro en el mismo estado que la agregación de la mezcla. Si es una mezcla de líquidos, va a ser el, no sé, si tengo agua o no sé, dos solventes mezclados, benceno y tolueno, el potencial químico del tolueno en la mezcla, que va a estar en estado líquido, va a ser igual al tolueno puro en estado líquido, ¿sí? A P y T más RT logaritmo de la fracción molar del tolueno en la mezcla, ¿sí? Si fuera una mezcla líquida, ese potencial químico, lo que estoy diciendo, ¿no? El potencial químico, o la energía libre molar del líquido y puro, la temperatura T y presión, siendo X y la fracción de molar de esa sustancia en la mezcla líquida. Pero siempre véanlo así. Una primera parte, como ven, una referencia, como si estuviera puro, pero no está puro, está en una mezcla, en una solución. Entonces, esta es el término del costado que justamente involucra la fracción molar de ese componente en la solución, es lo que me hace ir de ese estado de referencia. Bueno, y ahora vamos a ver las funciones termodinámicas de mezclado de gases ideales. Supongamos que tenemos dos gases ideales inicialmente separados, ¿sí? Cuando se abre esta barrera, ¿sí? Tenemos Na y Nb, a T y P a ambos lados. Cuando se abre esa barrera, ¿sí? Se van a mezclar espontáneamente y van a ocupar los gases van a ocupar todo el volumen. A la misma temperatura y la presión va a ser, digamos, se va a mantener constante la temperatura y la presión ahora total va a ser la suma de las presiones parciales. El mezclado va a ocurrir a presión y temperatura constante. Entonces, si yo quiero ver la energía de Gibbs del sistema formado por los gases puros separados, digamos, ¿qué voy a tener? En esta situación, digamos, al inicio tengo el G antes de mezclarse va a ser igual, digamos, al G de uno más el G del otro. El G de uno va a ser, ¿se acuerda que dijimos que G era el número de moles por mu, ¿sí? Número de moles de A por mu A puro, ¿sí? A, P y T, porque inicialmente estaban puros. Más el número de moles de B más mu B puro. Es decir, la sumatoria de los G de los puros. Luego de mezclarse, después de mezclarse voy a tener NA por mu A en la mezcla, ¿sí? Ahora voy a tener mu A y mu B en la mezcla. Entonces la variación de energía de Gibbs resultante del mezclado o el delta G de mezcla, ¿sí? ¿Qué va a ser? Es al final menos inicial, es decir, G después de mezclarse menos G antes de mezclarse. Entonces delta G de mezclado va a ser G de la solución, en solución, menos la sumatoria de los G puros. O, expresado en términos de potencial químico, como acá fíjense que no tengo molar, ¿sí? Esto es número de moles por mu menos, digamos, mu de solución menos mu puro. Entonces, para el caso de gases ideales, después de mezclarse tengo Na por mu A, ¿sí? Habíamos puesto, digamos, esto es lo mismo que teníamos antes, ¿sí? Entonces, en el caso del delta G de mezclado, es
Na, el saco denominador, factor común Na, por mu A en la mezcla menos mu A puro, ¿sí? Sería la resta de estos dos primeros términos. Más la resta de estos dos segundos. NB, saco el factor común, por mu B en la mezcla menos mu B puro. Habíamos visto recién que el potencial químico para cada uno de los componentes en una mezcla de gases, ¿sí? Este mu I, o en este caso va a ser mu A o mu B, va a ser igual al puro más RT logaritmo de la fracción molar. Entonces reemplazo, ¿sí? Acá, este término por esta expresión y este otro término, mu B, por esta expresión. Entonces me queda que Na va a ser mu A puro más RT logaritmo de la fracción de A, ¿sí? Menos mu A puro que está acá. Más, ¿sí? NB por este mu B en la mezcla va a ser igual a mu B puro más RT logaritmo de la fracción molar menos mu B puro que está acá. Entonces ven que los mu B puros se me cancelan. Esto es lo que me preguntabas, no me acuerdo quién había preguntado, de los potenciales, de los valores estándar, ¿sí? O los de referencia, que se terminan cancelando. Siempre cuando voy a ver cambios mezclados, sobre todo, siempre voy a ver cambios de un estado final, de un estado inicial a un estado final. Entonces, como se va a repetir, estos se repiten, se me cancelan, no los necesito conocer. Entonces, fíjense que el delta G de mezclado va a ser igual a Na por RT logaritmo de XA más NB por RT logaritmo de XB. Va a depender de la fracción molar de cada uno de los componentes en la mezcla. Entonces, en el caso de gases, digamos, la energía de Gibbs de mezcla, en el caso de gases ideales, era la expresión que vimos recién. Entonces, si yo tengo en cuenta que Ni es la fracción molar por el número de moles totales, voy a reemplazar Na y Nb por XA por N, ¿sí? XA por N, Na. XB por N, Nb. Saco factor común Nb, ¿sí? Y RT, que se repiten los dos términos, entonces me queda NRT XA por logaritmo de XA más XB por logaritmos de XB. Si yo este número de moles totales lo paso dividiendo al otro término, me queda delta G de mezclado molar, es igual a RT XA logaritmo de XA más XB logaritmo de XB. Entonces, en general, para esto porque eran dos componentes, ¿sí? Pero para K componentes va a ser igual a RT por la sumatoria de XI por logaritmo de XI, así para cada componente. Como XI es menor a 1, el logaritmo de XI es menor a 0, entonces el delta G de mezclado es menor a 0. El proceso de mezclado de gases ideales es espontáneo para cualquier composición que se tenga. Es lo que me dice acá esta expresión. Bueno, entonces si por ejemplo acá tenemos dos componentes, ¿sí? Si yo delta G de mezclado lo paso dividiendo RT para el otro lado, ¿sí? Delta G de mezclado sobre RT, XA por logaritmo de XA. Teniendo en cuenta que la suma de las fracciones molares es 1, si uno graficara, ¿no? Esto lo podría armar, ¿sí? Poniendo acá 0,1, 0,1, 0,9, 0,9, y voy haciendo estos puntitos, voy a tener un gráfico así, ¿no? Si grafico delta G sobre NRT, que sería esto, en función de la fracción molar de A. Y lo que se observa que cuando la mezcla es equimolar, se obtiene la menor, la menor energía de mezclado, ¿sí? El más negativo sería, ¿sí? El valor más negativo de los posibles. Siempre voy desde, todo es negativo, ¿sí? Porque dijimos que no hay otra manera, digamos, al ser las fracciones molares menores a 1, siempre va a dar negativo el delta G de mezclado de gases ideales. Bueno, de la misma manera de mezclado que vimos para la energía libre de Gibbs, lo podemos ver, digamos, estas expresiones generales de mezclado valen tanto para gases, líquidos o sólidos, y esto es ideal o no ideal, porque el mezclado siempre va a ser la propiedad en la solución menos la sumatoria de cada componente puro. Si yo tengo los componentes puros por un lado, los mezclo, tengo la solución. Entonces, la diferencia siempre va a ser G de solución menos
la suma de los G de los componentes puros. Lo mismo para el delta S, el delta H, todo. Siempre va a ser la propiedad en la solución menos la sumatoria de la propiedad pura. Esto va a ser para todo, solución ideal o no ideal. En el caso de, para gases ideales, si voy a ver el delta S de mezclado para gases ideales, habíamos visto que el menos S era la derivada de G respecto de T a P constante, ¿sí? Entonces, el menos S de mezclado va a ser igual a el diferencial, la derivada de G de mezclado respecto de T, ¿sí? Siempre G, en este caso, va a ser de mezclado. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si el mezclado es a presión constante, ¿sí? La derivada de G de mezclado respecto de T a P constante va a ser igual a la derivada de G de la solución respecto de T, ¿sí? A P constante menos la derivada de esa sumatoria, ¿sí? Esta derivada es aplicar la derivada a esta primera expresión. Si yo derivo esto respecto de T, me va a dar menos S, ¿sí? Es lo que tengo acá. Entonces, la derivada de G de mezclado respecto de T a P constante va a ser igual. Dijimos a la derivada de G respecto de T a P constante, que es en la solución, que eso es menos S de la solución, menos la derivada de G en los componentes puros respecto de T es menos S de los puros. Entonces, si uno se fija, esto es, saco el menos afuera, ¿sí? Y es menos, es S de solución menos la sumatoria, ¿sí? Entonces la derivada de G, de delta G de mezclado respecto de T a P constante es menos delta S de mezclado. Y delta S de mezclado es esto que tenemos acá. Entonces, vamos de vuelta a la mezcla binaria que teníamos de ejemplo, ¿sí? Habíamos visto que delta G de mezclado era RT XA por logaritmo de XA más XB logaritmo de XB. Entonces, si yo derivo esta expresión respecto de T a P constante, me queda menos delta S de mezclado. Entonces, ¿qué va a ser? Que eso va a ser menos R por logaritmo, ¿sí? Se mediría la temperatura al derivar, porque sería constante. Perdón, es la que derivo, lo que es constante es el resto, ¿sí? Derivo esta, ¿se entiende esta parte que estoy haciendo acá? Derivo delta G, ¿sí? Respecto de T. Así que T sería mi variable y R, y todo esto es un número, ¿no? Sería como A por X. La derivada de A por X es A. Entonces me queda todo lo constante, ¿sí? Pero como es menos, me pongo el menos. Bueno, en el caso general para acá componentes, ¿sí? El delta S de mezclado es menos R por la sumatoria de cada fracción molar. Entonces, ahora al revés, ¿no? Como X sí es menor a 1, el logaritmo es menor a 0, pero como tengo un menos acá, delta S de mezclado va a ser positivo. Entonces, de vuelta, el proceso de mezclado de gases ideales es espontáneo para cualquier composición. No se van a quedar aislados los gases por haberlos mezclado, digamos. Van a estar ocupando todo el volumen. ¿Alguna pregunta? Por ahora, nada. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver lo mismo que antes, ¿no? Si uno grafica, pasa dividiendo, o bueno, divide a miembro R, me queda esta expresión, ¿sí? Como antes. Si yo puedo ir reemplazando XA por 0,1 y 0,9, 0,2, 0,8 y así voy a ir reemplazando, voy a tener una curva, ¿sí? Donde la máxima entropía, digamos, el máximo delta S de mezclado se va a dar cuando la mezcla sea equimolar. Bueno, en el caso de entalpía lo mismo, ¿no? Para cualquier proceso de mezclado es H de solución menos la sumatoria de los H puros. Como yo sé que G es H menos TS, el delta H de mezclado va a ser igual al delta G de mezclado menos T por delta S de mezclado, ¿sí? Entonces, el delta H de mezclado lo tengo porque ya lo saqué.
El delta S de mezclado también lo tengo. Si yo reemplazo y hago la cuenta, me va a quedar que el delta H de mezclado es 0, ¿sí? ¿Qué estamos mezclando acá? ¿Qué mezclamos? Gases ideales. Y cuando yo mezclo gases ideales no va a haber, digamos, no va a haber efectos térmicos asociados con esa mezcla, ¿sí? Como no hay interacciones, el delta H de mezclado va a ser 0, ¿sí? Solamente se va a producir el mezclado por un efecto entrópico, va a aumentar la entropía por el desorden, pero no va a cambiar en la entalpía, ¿sí? Vamos a tener un estado de mezcla más desordenado, ¿sí? Por eso va a ser más probable que estén ordenados los gases en cada lugar, ¿sí? Y no va a haber energía de mezclado, digamos, de entalpía de mezclado, ¿sí? Bueno, entonces acá, poniendo todos juntos en el mismo gráfico, ¿sí? Si yo miro solamente el delta G de mezclado, es todo negativo, ¿sí? Tengo un mínimo cuando la mezcla es equimolar. El delta H de mezclado para todo rango de fracción molar es 0, ¿sí? Porque no va a haber energía, no hay interacciones que cambien el delta H. Y la entropía es máxima en la mezcla equimolar, pero también siempre va a ser positiva. Esto va a ser válido para mezclas binarias de gases ideales y de cualquier solución que sea ideal, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con el delta B? El delta B, ¿sí? Esto vale para todo, digamos que es el delta B de mezclado es el volumen de la solución menos el volumen de los componentes puros, ¿sí? Y teníamos que ir el volumen era la derivada de G respecto de P a T constante. Entonces la derivada de delta G de mezclado respecto de P a T constante va a ser igual a la derivada de G en la solución respecto de P a T constante menos la derivada de los componentes puros, ¿sí? De G de los componentes puros. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser el volumen de la solución y esto va a ser menos la sumatoria de los volúmenes de los componentes puros. Entonces el delta B de mezclado es la derivada de G de delta G de mezclado respecto de P a T constante. ¿Sí? Si yo ahora voy a hacer la derivada de delta G de mezclado respecto de P a T constante a partir de la expresión para gases ideales. ¿Sí? Esto de acá es para todos, ¿sí? Y acá ahora vamos a ver el caso específico de gases ideales. En ese caso, derivo y no depende de la presión. Entonces esto es una constante. Entonces al derivar una constante, respecto de la presión, digamos, me da 0, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay cambio de volumen por mezclado, ¿sí? El volumen que va a ocupar la solución va a ser igual a la suma de los volúmenes puros. Yo tengo los volúmenes puros, ¿sí? Digamos, los componentes puros sumados me dan el volumen total. No hay cambio de volumen, ¿sí? Si hubiera interacciones entre los componentes, puede ser que no sé, en una solución donde haya interacciones positivas, haya una atracción entre los componentes de la mezcla, el componente A y el B se atraen, es esperable que el volumen de la solución sea menor que la suma de los componentes puros, ¿sí? Haya una reducción del volumen, ¿sí? O al revés, si hubiera repulsión, se esperaría que el volumen de la solución sea mayor que la suma de esos componentes puros por separado, entonces ahí no sería 0 en ninguno de los dos casos, ¿sí? Entonces, bueno, acá en este caso, en gases ideales, el volumen de la mezcla es la suma de los volúmenes de los puros. No varía el volumen porque en los gases ideales se supone que no hay interacción ni entre moléculas de la misma especie ni entre moléculas de distinta especie. Toda solución ideal hace esta suposición. Bueno, ya estamos por terminar. Entonces, lo mismo hago para las otras funciones termodinámicas. A partir de la entalpía puedo llegar a obtener el delta U de mezclado, y me va a dar 0, ¿sí? Bueno, era lo esperado, ¿sí? Reemplazando el delta H más P delta B, ¿sí? Delta H 0 y delta B 0, me queda delta U 0. Y lo mismo puedo hacer con el delta A de mezclado, me va a quedar una expresión
como la del delta G de mezclado, ¿sí? Entonces, delta H, delta U y delta B de mezclado se van a deber a cambios en las interacciones moleculares, ¿sí? Tanto energéticos como estructurales. En el caso de mezcla de gases ideales, son nulos, porque no hay interacciones. No lo van a hacer o mezclas de gases ideales o de soluciones ideales, ¿sí? No lo van a hacer cuando yo haga mezclas de componentes que no sean, que tengan interacciones entre sí. Y en el caso de delta G, delta S y delta A, se van a deber a el aumento de la entropía que va a acompañar a la mezcla de esas sustancias. Entonces, por eso, digamos, no van a ser ceros, ¿sí? Estos resultados son aplicables a soluciones ideales en todos los estados de agregación, es decir, soluciones ideales de gases, de líquidos y de sólidos. Listo. ¿Tienen alguna consulta? No, así ahora no. No, tampoco. Bueno.